Así comienza el siguiente capítulo de este viaje espiritual. El rey Salomón, un ejemplo clásico de sabiduría. Cuando pienso en el impacto que la sabiduría puede tener en una vida, siempre recuerdo la historia del rey Salomón. Su experiencia no solo es un ejemplo de cómo Dios concede este don, sino también de cómo puede transformar a una persona y su entorno cuando se utiliza correctamente. Salomón era joven cuando heredó el trono de su padre, el rey David. Imagínate la presión: gobernar una nación, liderar ejércitos y tomar decisiones cruciales para el pueblo de Dios. Salomón sabía que no podía hacerlo solo. Una noche, Dios se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Reyes 3:5. Este era un momento único, una oportunidad que cualquier otra persona podría haber usado para pedir riquezas, poder o la derrota de sus enemigos. Pero Salomón pidió algo muy distinto: «Dame un corazón sabio y entendido para gobernar a tu pueblo». Reyes 3:9. Este pedido no solo agradó a Dios, sino que reveló el carácter de Salomón. En lugar de buscar algo egoísta, deseaba sabiduría para servir mejor a los demás. Dios no solo le concedió este don, sino que además le otorgó riquezas, honor y una fama incomparable. Este acto divino nos muestra algo importante: cuando priorizamos la sabiduría, Dios se encarga del resto. La sabiduría de Salomón se puso a prueba de inmediato en un caso que ha pasado a la historia como símbolo de discernimiento. Dos mujeres llegaron ante él, ambas reclamando ser la madre de un bebé. Salomón, en su sabiduría divina, sugirió algo impactante: dividir al niño en dos. Por supuesto, su intención no era hacerlo, sino revelar quién era la verdadera madre. Cuando una de las mujeres rogó que le dieran el niño a la otra para salvar su vida, Salomón supo que ella era la auténtica madre. Este juicio no solo resolvió el conflicto, sino que dejó claro que la sabiduría de Salomón era un don que provenía de Dios. El impacto de la sabiduría de Salomón no se limitó a sus decisiones personales. Bajo su liderazgo, Israel prosperó como nunca antes. Su fama llegó a reinos lejanos, y líderes como la reina de Saba viajaron grandes distancias para escuchar sus palabras y maravillarse de su discernimiento. La historia de Salomón me enseña que la sabiduría es más que una herramienta para tomar decisiones, es una manifestación de la gracia de Dios que transforma vidas y sociedades. Pero también me recuerda que este don requiere responsabilidad. Salomón, aunque sabio, no fue perfecto. Su vida nos muestra que incluso los dones más extraordinarios deben ser sostenidos por una relación constante con Dios. Este ejemplo clásico de sabiduría divina nos lleva a reflexionar sobre el mayor ejemplo de todos, Jesús, quien no solo encarnó la sabiduría, sino que la ofreció al mundo entero. Así continuamos este viaje hacia el entendimiento profundo del don de la sabiduría. Jesús, la sabiduría encarnada. Si el rey Salomón nos mostró un destello de la sabiduría divina, Jesús es su máxima manifestación. En él, la sabiduría no solo fue un don recibido, sino una realidad vivida. Jesús no solo enseñó sabiduría, sino que encarnó la misma esencia de Dios, mostrando en sus palabras, acciones y decisiones lo que significa ver y vivir según la perspectiva divina. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús dejó claro que su mensaje no era terrenal. Había algo profundo y eterno en lo que enseñaba. Sus parábolas, como la del sembrador, el buen samaritano o el hijo pródigo, son ejemplos de una sabiduría que trasciende el entendimiento humano. Con historias sencillas, revelaba verdades complejas, la naturaleza del reino de Dios, el valor del perdón y el poder del amor. A través de ellas, Jesús invitaba a las personas a mirar más allá de lo superficial y a reflexionar sobre las realidades espirituales que moldean nuestra vida. Pero Jesús no solo hablaba de sabiduría, la vivía en cada momento. Piensa en su capacidad para responder con calma y claridad ante los fariseos y líderes religiosos que intentaban atraparlo con preguntas tramposas. Por ejemplo, cuando le preguntaron si era lícito pagar impuestos al César, su respuesta fue tan simple como profunda: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Mateo 22:21. Con esta respuesta, no solo evitó la trampa, sino que enseñó una verdad eterna sobre nuestras prioridades como creyentes. La sabiduría de Jesús también se manifestaba en su capacidad para ver los corazones de las personas. Cuando la multitud quería condenar a la mujer sorprendida en adulterio, él dijo: «El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra». Juan 8:7. Con esta frase, no solo detuvo el juicio injusto, sino que también les enseñó a todos una lección sobre la gracia y la introspección.
Lo que más me asombra es cómo Jesús vivió la sabiduría en los momentos más difíciles. En el huerto de Getsemaní, sabiendo lo que le esperaba, oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí, vemos la máxima expresión de la sabiduría: someterse completamente a la voluntad de Dios, incluso cuando implica sufrimiento. A través de su vida, Jesús nos mostró que la sabiduría no se trata solo de conocimiento, sino de humildad, amor y obediencia a Dios. Nos enseñó que ser sabio significa buscar siempre el bien de los demás, vivir con integridad y confiar en los planes del Padre. Mientras reflexiono sobre Jesús como la sabiduría encarnada, me doy cuenta de que Él nos dejó un modelo perfecto para seguir. Pero no lo hizo solo para admirarlo desde la distancia, sino para que también podamos recibir este don a través del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría divina en nuestras decisiones diarias? Aquí es donde la vida cotidiana entra en juego, llevándonos al próximo paso de este viaje espiritual.